en el curso de retina y vitrio organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Salgado Serrate, quien realizó su pregrado en Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres, la residencia en el IRO, en el Instituto Regional de Oftalmología Javier Servat. También realizó su especialidad del fellow de retina y vitrio en la Clínica Unidad Láser del Atlántico, Barranquilla, Colombia, bajo la guía del doctor Carlos Abdala Caballero. Y actualmente labora en la Clínica Oftalmomedic. Muy buenos días, doctor Carlos Salgado. Agradecerle una vez más por su participación, que ya estoy muy seguro va a servir mucho en la formación de los residentes presentes. Lo dejo a cargo de la ponencia. Ok, gracias Julio, gracias doctor Barriga, muchísimas gracias otra vez por la invitación. ¿Me avisan si la voz está bien o le subo un poco el volumen? Todo está bien, Carlos. Muy bien. Perfecto. El tema de hoy vamos a hablar de retinopatía diabética, es un tema largo, pero lo vamos a hacer muy conciso y muy ameno para que lo entiendan. Vamos a hablar de ambas, de la retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. Como definición, esta es una microangiopatía retinal y el principal factor que lleva a su desarrollo es la hiperglicemia, como vamos a ver, que es la causante de todo. Algo de estadísticas y epidemiología, la OMS ha reportado que más o menos el 8.3% de la población tiene diabetes y de este grupo el 35% tiene algún estadio de retinopatía diabética, lo cual es muchísima gente. Y también un 7% va a tener en algún momento edema macular diabético, lo cual nos va a llevar casi a un 5% de población por ceguera por retinopatía diabética, que como vamos a ver, podemos evitar si tenemos un buen control de nuestros pacientes. En cuanto al tiempo de evolución de la diabetes, lo más importante que deben saber todos es que a más años de diabético una persona, más riesgo de retinopatía diabética, y eso es directamente proporcional. Tanto la diabetes tipo 1, el diabetes tipo 2 que usan insulina o los tratamientos orales. Todos, a más tiempo, más riesgo de diabetes. El ETDRS sabemos todos que es uno de los primeros estudios donde hablaron y determinaron la historia natural de la enfermedad de esto y vieron los factores de riesgo. ¿Y cuáles eran esos factores? Realmente son muchos. ¿Ok? Hay muchas condiciones que van a estar involucradas, pero la más importante de todas es la hiperglicemia, ¿no? Y entrando principalmente ya, ahora sí, a la retinopatía diabética no proliferativa, vamos a ver cuál es la historia de esta, cómo se produce, desde qué punto nace el problema. Quiero que todos los residentes se queden con esta palabra, con estas células, los pericitos. Esto es lo más importante que deben saber. ¿Por qué? Los pericitos son los que regulan la permeabilidad capilar, tienen una función fagocítica y ayudan en el flujo sanguíneo. Tienen una propiedad contráctil y una función paracrina. Estos pericitos son los primeros que se van a dañar cuando hablamos de retinopatía diabética. ¿Dónde están estos pericitos? Cubriendo los vasos de esta manera. Cubren la membrana basal para darle sostén y fuerza contráctil a los vasos. Una vez que los perdamos, vamos a ver todo lo que va a llevar a cabo esto de acá. Existen distintas teorías por la cual hay una pérdida de esto. No hay una hipótesis 100% específica, pero hay diferentes. Una de ellas es la teoría de la aldosa reductasa. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que va a haber las altas concentraciones de glucosa van a alterar todo el sistema. Va a haber un aumento de flujo de la vía de los polioles, esta va a activar la aldosa reductasa, la misma va a llevar a un aumento de la concentración de sorbitol, aumenta la gradiente osmótica, esta atrae más líquido a la célula, cada vez entra más líquido y lo que nos va a llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico. Y finalmente la célula va a morir. Mueren primero las organelas y después muere la célula completamente. Una segunda teoría viene derivada al factor de crecimiento derivado de las plaquetas beta. ¿Qué nos dice esto? Este factor es producido por las células endoteliales y tiene receptores a nivel de los pericitos. ¿Para qué? Para su funcionamiento normal y su formación de nuevas células. Todos los vasos, cuando
durante la angiogénesis necesitan este factor para que los pericitos se vayan formando. Existen también por hipótesis que cuando el vaso ya está maduro, se necesita de todas maneras de este factor. ¿Para qué? Para que el pericito tenga viabilidad en el tiempo. Al no haberlo, al haber una disminución de esta por la hiperglicemia sostenida, va a haber un déficit de pericitos, es decir, muere la célula y por lo tanto los vasos van a quedar desprotegidos y también van a ir muriendo con el tiempo. Entendiendo esto, miremos acá cómo es un lecho capilar de una persona normal, no diabética, donde vemos una distribución regular entre células endoteliales de los vasos y pericitos, todas con sus núcleos bien formados. Pero miremos el lecho capilar de un diabético. Hay zonas o hay vasos faltantes, hay ausencia de pericitos o pericitos sin núcleos, hay una desbalance entre el número de células endoteliales y pericitos, lo cual va a llevar a cambios primero microscópicos y después ya van a ser visibles. ¿Y cuál va a ser el primer cambio que vamos a encontrar a la hora de que se produce toda esta cascada de eventos? Los microaneurismas. Una vez perdidos los pericitos, estos van a debilitar la estructura del vaso, como pongo acá, van a debilitar las paredes, y al ser más débiles se van a formar estas, bueno, la redundancia, formaciones saculares. ¿Okay? Van a ser como unos chinchones que le van a salir al vaso, y estos inicialmente van a ser microaneurismas celulares y posteriormente van a ser acelulares, cuando ya el pericito y todas sus organelas han desaparecido. Estos tienen una alta permeabilidad. ¿Qué significa esto? Que van a filtrar mucho, y eso lo vamos a ver con los exámenes auxiliares que también nos sirven. Estos microaneurismas los vamos a ver como puntos o manchas muy pequeñas de 25 a 100 micras. Difícil medirlas con el ojo, pero lo que debemos saber es que van a estar ahí. Son múltiples puntos que vamos a ver en la retina, principalmente en el polo posterior. Y lo que debemos saber es que estas van a aparecer y desaparecer en el tiempo. Es decir, el mismo microaneurisma que hemos visto en una oportunidad no va a ser el mismo que lo vamos a ver en el control del siguiente año del paciente. Estos también van a producir hemorragias en la zona periférica de estos y van a exudar material lipídico, que ya vamos a ver qué es, y detritus por lipoproteínas no absorbidas. Acá tenemos una angiografía donde vemos cómo se ven estos puntos hiperfluorescentes que vendrían a ser los microaneurismas. Algo que también debemos tener en cuenta, y los residentes lo deben dominar, es cómo diferenciar los diferentes tipos de hemorragia, tanto en puntos como en llamas. Acá incentivamos mucho a los residentes que sepan estas diferencias. ¿Por qué? Porque son diferentes cosas y están a diferentes niveles de la retina. Los puntos son lesiones pequeñas, con márgenes bien delimitados y están presentes en la capa plexiforme externa y nuclear interna, y las hemorragias en llama son más largas, márgenes más tenues y están siempre en la capa de fibras nerviosas. Y esto lo tenemos que diferenciar en las imágenes. Acá vemos hemorragias en llama, alargadas, como dije, con márgenes tenues, y también tenemos hemorragias en manchas, como en napa. Los exudados duros, que también los vamos a encontrar en la retinopatía diabética, ¿qué van a hacer? Son puntos blanco-amarillentos, bien delimitados, y ¿dónde? En la capa plexiforme externa. No es lo mismo que los exudados blandos, ya lo vamos a ver. Y estos suelen asentarse demarcando un área donde hay edema, es decir, siempre va a haber un microaneurisma y de ahí va a empezar a filtrar todo este tejido o este material exudativo. Por eso hay un microaneurisma con imagen circinada que viene de círculo, y vamos a ver estas lesiones características circulares amarillentas que son los exudados duros. También se presentan en la retinopatía diabética los exudados blandos. A diferencia del anterior, estos son manchas algodonosas con bordes menos regulares, poco definido. ¿Y qué es? El primero vimos que eran exudados de material lipídico. Estos van a ser isquemia. ¿Dónde? En la capa de fibras nerviosas. Acá hay una diferencia que encontramos entre ambas. Pueden aparecer y desaparecer con el tiempo. Y las imágenes diagnósticas, como la angiografía fluoresceínica, también me la va a diferenciar, porque estas van a ser hipofluorescentes. Acá vemos una imagen también
¿Cómo se ven estos exudados algodonosos, estas manchas blanquecinas, difusas, que van a estar en diferentes partes de la retina? Y ya vemos una diferencia que son isquemia. ¿Qué otros cambios podemos ver en el lecho capilar de un diabético? Primero, el arrosariamiento venoso, que está, como vemos en la imagen, vamos a ver un vaso que yo siempre les digo parece una salchicha. Tiene dilataciones y estrechamientos a lo largo de esta, y esto nos habla de mal pronóstico para el paciente. O los IRMAs, que son las intrarretinal microangiopatía o las microangiopatías intrarretinianas, que son ya alteración de los vasos sanguíneos. Va a haber dilatación y tortuosidad de los vasos, van a desaparecer si finalmente se ocluye el vaso nutricio y todo el área queda isquémica. Oftalmoscópicamente pueden pasar desapercibidos porque muchas veces son difíciles de ver. ¿Cuáles son las características principales de los IRMAs? Siempre van a estar rodeados de áreas isquémicas. Tiene que haber la condición de isquemia. Vimos que ya había una pérdida de vasos para que se den y estén presentes. No presentan fuga. Con la angiografía fluoresceínica, esa es una característica importante para diferenciarla en un futuro de un neovaso. El IRMA va a llegar a ser un neovaso después, pero en este momento todavía no es un neovaso, por lo cual no fuga. No cruza con otros vasos. Esta es otra diferencia comparada a los neovasos, como ya vamos a ver, y no tienen forma de rueda. Simplemente son vasos pequeños que están apareciendo, tortuosos, pero no son un neovaso como tal. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Para clasificar la retinopatía diabética. La clasificación parece engorrosa, pero realmente es bastante sencilla. ¿Qué dice? En la retinopatía diabética leve vamos a tener microneurismas, que dice 1 o muy pocos. En la moderada, más que leve, pero sin llegar a criterios de severidad. Y vamos a ver con estas gráficas y estos números cuáles son esos criterios de severidad. Por ejemplo, el número 4 dice que en 4 cuadrantes debemos encontrar hemorragias y microneurismas. En 2 cuadrantes tenemos que encontrar dilatación venosa o arrosariamiento venoso, y en un cuadrante nada más de toda la retina un IRMA. Como les dije, los IRMAs son bien difíciles de visualizar al examen de fondo de ojo. Si tenemos alguno de estos criterios, ya hablamos de una retinopatía diabética no proliferativa severa. Si tenemos 2 de ellos, ya hablamos de muy severa. ¿Y por qué nos sirve diferenciar? Uno me preguntará, doctor, ¿y para qué diferencio severa de muy severa? Básicamente por el riesgo de progresión que va a tener al futuro. Por ejemplo, una retinopatía diabética leve, se sabe que en un 5% tiene la probabilidad en el lapso de un año de llegar a una retinopatía diabética proliferativa. Si es moderado, estamos hablando de un 10 a 15%, pero si ya está en severa, sube a un 50% de probabilidad de tener retinopatía diabética proliferativa en el lapso de un año. ¿Qué exámenes nos sirven para poder clasificar y catalogar todo esto que estamos hablando? Lo primero, y que le hacemos a todos los pacientes diabéticos, son fotografías. ¿Por qué? Porque con esta vamos a poder llevar un seguimiento, el paciente va a poder ver, y clínicamente también le es más llamativo poder ver su evolución, poder ver cómo están sus lesiones y entender qué es lo que se debe hacer y por qué debemos hacer los tratamientos que les indicamos. También tenemos la angiografía con fluoresceína, que sigue siendo el gold estándar, donde vamos a ver, como vimos en la imagen anterior, estos múltiples puntos hiperfluorescentes que van a hacer los microneurismas. Si ven, también muchas áreas, chicos, de áreas hipofluorescentes. ¿Y dónde están? Si lo comparan con la fotografía color, es en las áreas donde hay hemorragia. ¿Esto qué significa? Que la sangre deja lesiones hipofluorescentes en la angiografía fluoresceínica por un defecto de bloqueo. Y en estadios tardíos, miren cómo todos estos microneurismas, que eran unos puntitos bonitos al inicio, cómo empiezan a tener fuga, porque les dije que tenían alta permeabilidad. ¿Qué otro examen? Y estos son pacientes que vemos casi semanalmente en la consulta. Todos estos son pacientes diabéticos. Esta es una ecografía. Hacemos tanto en modo B como en modo A. ¿Por qué? Porque nos ayuda a diferenciar y a tomar decisiones.
Si uno ve esta fotografía de una paciente diabética o ve esto, en muchos casos podría pensar que es un desprendimiento de retina. Esta imagen es de la misma paciente en diferente posición. ¿Ok? Vemos cómo hay una línea hiperecogénica en forma de un embudo adherida al nervio óptico. Muchos podemos pensar, y yo también lo pensé, que era un desprendimiento de retina con hemovitrio. ¿Ok? Cuando se operó la paciente no era una hemorragia, no era el desprendimiento de retina, era la hialoides bastante engrosada por el material hemático que tenía la retina, que tenía en la cavidad vítrea, pero la retina estaba adherida. Y eso también nos da mejores pronósticos, ¿no? No es lo mismo operar un paciente con una retina desprendida que aplicada. Y muchos diabéticos que llegan a la consulta por baja visual, miren las ecografías, cómo encontramos hemovitrio en su evaluación de rutina. La tomografía de coherencia óptica, o comúnmente conocido como el OCT, es súper útil en nuestra consulta. Cada vez que nosotros tenemos la facilidad de que los medios nos dejen ver la retina, le hacemos un OCT al paciente, a pesar de que ya podamos encontrar que está la retina puede ya estar lesionada según lo que hemos visto en los exámenes, pero no, nos da más detalles. Inclusive estos son 2 pacientes que hemos tenido que terminaron en cirugía y miren cómo está la retina. ¿Ok? Vemos áreas de tracción. Estos neovasos que hemos visto que van a producirse en el tiempo, van a producir tracción. Y como acá ya me está desprendiendo la retina. En este otro caso, también hay una elevación y una tracción que se produce a nivel retinal. Un examen que nos gusta mucho hacer actualmente es la angiografía por tomografía o el OCTA. Miremos en estas imágenes cómo vemos estos puntos hiperreflectivos que vienen a ser los microneurismas. Vemos estas áreas amplias de isquemia, es decir, áreas hiporreflectivas. ¿Qué más podemos ver? En diferentes secciones también hemos encontrado esto, mucha isquemia retinal. Miren toda esta parte donde no hay vasos. Este es un paciente diabético que aparentemente no tenía muchos cambios en la fotografía clínica, pero le hicimos la angiografía por OCT y miren la cantidad de isquemia que le hemos encontrado al paciente. Obviamente se le indica láser como una medida urgente. También podemos ver neovasos. Miren cómo se ven los neovasos, cómo se pueden encontrar los neovasos cambiando la segmentación del equipo. Otra característica que tenemos y hemos encontrado en los diabéticos es esta, la zona vascular foveal de la retina. Todos vemos acá cómo es perfectamente redonda en una persona sana. Esto es cualquiera de nosotros que no tenemos diabetes. Se ve completamente redonda, pero miren con el tiempo y con el paso, es decir, con los años de diabético, cómo se va perdiendo la definición es la acircularidad, es decir, cómo vamos perdiendo la definición, cómo vamos perdiendo vasos. Y esto es un paciente nuestro que le hemos hecho con el equipo una medición de la zona vascular foveal. Esto nos lo da en micras cuadradas. ¿Para qué? Para ir midiéndolo y comparando la evolución en el tiempo. Así sabemos cómo estuvo hoy día y cómo va a estar o cómo está el próximo año que lo controlamos y así sucesivamente. ¿Cuál es el tratamiento para esto? La teoría dice que si es leve y moderado, hay que observar al paciente, hay que controlarlo de la diabetes, y si es severa o muy severa, ya hay que aplicar láser. ¿Para qué? Para evitar este riesgo de progresión que vimos que en un 50% iba a ir hacia mal. ¿Ok? En el tiempo que hice el fellow y ahora realmente he visto que muchos pacientes que están en fases moderadas se pierden. Esa es la realidad de nosotros. No regresan a los controles, vuelven después de mucho tiempo y pasaron de una leve a verlo en 3 o 4 años con un desprendimiento de retina traccional y hemovitrio y casi una ceguera. Lo que hacían en Colombia con mi profesor, ya de estos pacientes moderados le hacíamos una panfotocoagulación suave a espacios muy abiertos, no la característica de dejando un espacio de láser entre huella y huella, sino un poco más. ¿Para qué?
para no darle tanto láser a la retina, pero para cuidar al paciente hacia un futuro, porque si no, vamos a llegar a esto, donde ya tenemos una retinopatía diabética proliferativa y acá ya cambia todo el esquema. ¿Qué es esta patología? Ya va a ser la formación de vasos sanguíneos y tejido fibroso que va a proceder de la retina o de la papila y se van a dar dentro de la misma retina, fuera de la retina de los neovasos o van a llegar a la cavidad vítrea. Se da por una respuesta anormal angiogénica a una isquemia extensa que ya debemos tener de base. Y chicos, vean, hay dos tipos de neovasos que van a producirse, los que vienen del disco o los llamados NBD y los que son de otros lugares, extradiscales, los NBE. Volvemos a la clasificación de retinopatía diabética, ya pasamos la primera parte que era la no proliferativa y ya en la proliferativa ya tenemos dos características, ver los neovasos o una hemorragia vítrea o prerretiniana. Si ya hay hemorragia, busquen neovasos porque de algún lado ha sangrado, no puede sangrar de la nada la retina, tiene que haber un neovaso para que sangre. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Acá encontré una publicación de gente latina y ¿qué nos dice? Porque todos nosotros somos latinos, que el latino tiene 4 veces más riesgo de llegar a una retinopatía diabética que la gente de raza blanca o de raza negra. La gente que está tratada con insulina tiene mayor riesgo. Y si a un latino le sumamos la hipertensión, el riesgo sube en 1.6 veces más. También que a mayor duración de la diabetes, más riesgo de retinopatía diabética. ¿Qué asociaciones también encontraron ellos? La duración de la diabetes, como ya lo hemos visto desde el inicio, es lo más importante. El tiempo es un factor clave. Después, en el control de la glicemia está la hemoglobina glicosilada. Para hacer el diagnóstico de diabetes, todos hemos aprendido que más de 6.5, 7 ya nos da el diagnóstico de diabetes. Pero para ver daño de la retina, con una hemoglobina glicosilada más de 8, ya empiezan a producirse todos estos cambios de los cuales hemos hablado. Si sube más de 12, ya no se diga más, pero lo que no debemos permitir en nuestros pacientes es un aumento mayor de 8, porque ahí vamos a encontrar daño a los pericitos, daño a los vasos, pérdida de vasos, microaneurismas y toda la cascada que hemos estado encontrando. Y algo muy importante que cuando remitan sus pacientes a los endocrinólogos, por favor, mándенselos también por escrito, que se llama el empeoramiento temprano. Esto es algo nuevo, que tiene poco tiempo, del cual se está hablando, que son esa disminución de la hiperglicemia de una manera muy brusca. A veces llega un paciente con una prueba de glucosa, está en 300, está en 400 y el paciente ni cuenta se había dado. Se manda al endocrinólogo y en una semana nos lo devuelve en 80 o en 100 porque le dio una bomba de insulina. ¿Qué va a pasar con estos pacientes con esa disminución tan agresiva de la glucosa? Hay diferentes mecanismos y esto va principalmente, ¿qué se va a alterar? El flujo de sangre a nivel de la retina. Esta disminución brusca va a disminuir la circulación retiniana, va a producir una mayor isquemia de la que ya teníamos. Esto es una isquemia transitoria. ¿Debido a qué? A que va a haber una disminución de sustratos principalmente que llegan a la retina, va a haber menos vascularización y va a empeorar el cuadro isquémico portal. Vamos a acelerar la formación de neovasos o el agravamiento. ¿Por qué? Porque los factores VEGF van a incrementarse en mayor cantidad. ¿Cómo es la angiogénesis para formar neovasos? La primera parte es la que ya habíamos visto. Y de ahí vamos a encontrar que va a haber una disminución de los factores derivados del epitelio pigmentario, estos de acá, y los factores proangiogénicos, que va a ser el VEGF, que van a salir del endotelio. Y esto nos va a dar neovascularización retinal. ¿Y cómo? ¿Cuál es el curso de esta enfermedad? Primero tenemos la angiogénesis patológica, va a haber un desarrollo y proliferación de nuevos vasos, proliferación fibrovascular, contrae el vitrio, nos desprende la retina o la hemorragia vítrea en cualquiera de los dos órdenes, pero este va a ser el final que va a llegar la enfermedad. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es reconocer estos neovasos desde el inicio, porque acá ya cambia nuestro esquema, cambia nuestro manejo
y tenemos que tratar al paciente de una manera, como quien dice, más agresiva. ¿Por qué se van a formar los neovasos? Por un cierre capilar e isquemia, ya lo tenemos claro. Lo que les había dicho al inicio, que un 50% de pacientes en un año van a hacer un glaucoma, van a hacer una retinopatía diabética proliferativa si no manejamos bien a un paciente que tiene criterios de severidad. Para que se formen estos neovasos no siempre tienen que estar presentes todas las lesiones que habíamos visto, es decir, los exudados duros, blandos, los exudados... pueden no estar presentes los microhemorragias, los microneurismas. ¿Por qué? Porque estas lesiones aparecen y desaparecen con el tiempo. ¿Qué sabemos de los exudados blandos? Que pueden desaparecer en un lapso de 6 a 12 meses. Y las hemorragias y microneurismas pueden ir desapareciendo en un lapso de 3 meses. ¿Y cuándo principalmente desaparecen? Cuando hay un cierre capilar completo. Deja de haber perfusión y ya no hay más lesiones características de diabetes. Y ahí empieza el problema del crecimiento de neovasos. ¿Dónde se producen estos neovasos? Como vimos, en 2 áreas. Davis dijo que el 69% nacen del disco, Dobry el 73% del disco, pero el Diabetic Retinopathy Study dijo que el 15% nacen del disco, 40% fuera del disco o la periferia y 45% estaban distribuidos en ambas zonas. Acá vemos una imagen de cómo hay neovasos fuera del disco y cómo hay neovasos dentro del disco. Siempre a un diabético, cuando le hacemos el examen de fondo de ojo, chicos, revísenle el disco, porque es ahí donde principalmente vamos a encontrar unos pequeños vasitos que van a ser el inicio de una neovascularización. Y si se puede también tomarle fotografías para con esas fotografías ir comparando la evolución en el tiempo. ¿Cómo se van a desarrollar estos neovasos? Inicialmente van a ser muy poco visibles, son muy difíciles de encontrar fuera del disco porque la área es extensa y es difícil encontrarlos visualmente o clínicamente. Tienen un calibre muy pequeño, es decir, 1/4 o 1/8 del tamaño de la vena del disco. Sabemos que a nivel del disco los vasos miden aproximadamente 150 micras, así que imagínense, 1/8 de esto es bastante pequeño. ¿Qué característica tiene? Van a crecer en forma de rueda, como vemos aquí en la imagen. Un vaso central y una rueda periférica, pero no siempre van a tener esta característica. Hay neovasos que también crecen de forma lineal. Sí, en retinopatía diabética. Ok, y estos neovasos crecen de forma lineal, como les decía, y una diferencia con los IRMAs que vimos al inicio es que estos neovasos sí cruzan arterias y venas, no como los IRMAs que respetaban estas estructuras. Siempre van a estar cerca a venas. ¿Por qué? Porque ahí probablemente es el drenaje que tienen estos neovasos. Busquen siempre el cuadrante superotemporal, que es ahí donde en mayor medida se presentan. La tasa de crecimiento es media variable. ¿Eso qué quiere decir? Que en las diferentes partes de la retina nunca vamos a tener neovasos que todos tienen la misma antigüedad. Algunos son más o menos antiguos y algunos se van a ir fibrosando, como vemos acá. Va a haber una regresión natural también de estos y van disminuyendo su calibre y finalmente se reemplazan por tejido fibroso. Son esas bandas blancas grandes que vemos en el examen de fondo de ojo sobre la retina. Todo esto es tejido fibroso que en un momento fueron neovasos. Y estos neovasos, cuando se regresionan o crean estas bandas, muchas veces son asintomáticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos traccionan la retina, la rompen o hay alguna hemorragia. Esta contracción o esta fibrosis, ¿por qué es importante? Porque esta fibrosis va a estar, si aún no hemos tenido un desprendimiento vítreo completo, se van a adherir al vitrio, van a pegarse al vitrio y van a penetrar la hialoides posterior y se van a anclar acá. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Que cuando la hialoide se desprenda, principalmente del polo posterior, nos va a producir tracción. Esto va a ejercer una fuerza contraria a la retina. ¿En qué va a acabar? En hemorragia vitrea. Acá tenemos parte de la clasificación de la retinopatía diabética, es la retinopatía diabética con CAR, y eso significa con criterios de alto riesgo. Yo les dejo como tarea a los residentes que digan
criterios de alto riesgo de qué o qué vamos a encontrar con estos criterios. El primero es tener neovasos en el disco de un cuarto a un tercio del disco. Como segundo criterio, los neovasos del disco, vítreo claro o ya con una hemorragia prerretiniana. Y el tercero son neovasos fuera del disco con medio disco comprometido, vítreo claro o hemorragia prerretiniana. Si tenemos ya un paciente con neovasos, ¿qué le debemos hacer? De todas maneras, como primera opción, la fotocoagulación láser tiene que ser más agresiva, principalmente en estas zonas donde están los neovasos, porque ahí está la isquemia principal. ¿Y qué buscamos después de haber hecho el láser? 15 días después de haber aplicado el láser. Tenemos, si hay una respuesta positiva, una regresión de estos neovasos. Debemos tener cambios venosos, debe haber menos hemorragia o menos proliferantes. Pero si lo contrario sería que persistan los neovasos, que hayan más hemorragias, mayor extensión de desprendimiento de retina y más proliferantes. Acá ya tendríamos que cambiar nuestro manejo o la forma de plantear al paciente lo que debemos hacer tiene que ser más agresiva. Aproximadamente 2/3 de los pacientes sí van a mejorar, o hasta un poquito más de 2/3 de los pacientes van a mejorar con la aplicación del láser. Pero también tenemos que los antiangiogénicos, que como dijimos, el VEGF era el que nos producía los neovasos. Los antiangiogénicos van a disminuir esta expresión de los VEGF porque van a unirse los receptores a los cuales llega este producto. Y ya desde las 24 horas de aplicado el medicamento, se ve una ligera regresión o contracción de los neovasos y el efecto nos puede durar más o menos hasta de 8 a 10 semanas según la teoría. ¿Para qué? Para necesitar nuevamente una aplicación de alguno de estos anti-VEGF para tener un mantenimiento sostenido y que no produzcan neovasos. Distintos estudios refieren que el aplicar de manera rutinaria antiangiogénicos evita o disminuye la necesidad de aplicar láser, pero todos sabemos que esto es bastante difícil en nuestro medio. Mucha gente no va a tener los medios para mensualmente o bimensual ponerse una inyección de Avastin, Eylea o Lucentis. ¿Para qué? Para evitar tener neovasos. El láser es más efectivo, a pesar de que digan que el láser disminuye el campo visual, puede disminuir la agudeza visual, puede ser más pro edema macular diabético. Y si ya nada de esto funcionó, tenemos que ir a la vitrectomía. ¿Ok? La lista de indicaciones es bastante larga, pero acuérdense de principalmente dos. La primera, ¿cuándo indicamos vitrectomía? Cuando no podemos visualizar bien la retina. Puede ser puede ser por un hemovitrio, hemorragias, muchas proliferantes que no nos dejan ver la retina. Y la segunda es para liberar la tracción ejercida por la retina, porque esta tracción nos va a desprender la retina finalmente. Y les quería mostrar un caso que tuvimos hace poco tiempo, una paciente diabética con hemovitrio, con proliferantes. Le hacemos siempre de primera mano la focoemulsificación, ponemos el lente y miren lo que vemos cuando llegamos a la retina. Miren esta proliferación fibrovascular grande. Siempre ponemos triamcinolona. ¿Para qué? Para que nos ayude a visualizar bien la hialoides, ver bien dónde estamos trabajando y no tener problemas o poder romper la retina de una manera no intencional. O de una manera intencional, sino intencional. Tenemos que hacer esta liberación bastante delicado. Este video está acelerado, se ve mucho más rápido, pero esto tiene que ser muy lento, muy minucioso, demorarse lo que se tenga que demorar. ¿Ok? Y finalmente vamos liberando estas proliferantes, vamos comiéndolas con el vitrector. Algo que tenemos o hacemos es no traccionarlas de manera muy violenta, porque si no vamos a crear agujeros o rupturas en la retina y vamos a pasar de tener un desprendimiento traccional a uno mixto, que va a ser el traccional más el regmatógeno que nosotros mismos hemos creado. ¿Ok? Miren cómo liberamos toda esta zona lo máximo que podamos. Al haberle ya liberado el vitrio, ya no va a haber a dónde se ancle esto y por eso ya no va a producir tracción. Acá en la periferia también encontramos estas áreas traccionales, estas áreas de proliferación y las retiramos. Finalmente, el láser es lo más importante y acá estamos haciendo un intercambio
líquido aire para finalmente ponerle gas al paciente, que esto es una de nuestras conductas. La otra también es dejar aceite de silicón, dependiendo de algunas características que veamos en la cirugía. Pero podemos dejar tanto gas como aceite de silicona para el beneficio posterior al paciente. Y algo que siempre recalco es nosotros recomendamos ponerle puntos a esa incisión de córnea, a pesar de que sea autosellante, porque en una vitrectomía y con gas podemos tener sorpresas. Hemos visto durante mi formación cómo se podía salir el iris o cómo perdíamos cámara por esta incisión. Y finalmente les presento todo mi equipo con el que trabajamos en retina, las dos doctoras, yo, y que estamos haciendo la cirugía de esta señora. Bueno, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias, doctor Salgado. En realidad, muy buena la ponencia, muy didáctica, que estoy seguro va a servir mucho para nosotros los residentes. Doctor Barriga, no sé si usted tenga algún comentario. Sí, primero felicitarlo, Carlos, muchas gracias. Ha sido una clase muy completa, excelente. Yo quería hacer algunos comentarios que además eran preguntas para usted, porque a lo largo de la experiencia que uno tiene con pacientes diabéticos, uno se puede dar cuenta que no siempre se cumple la secuencia cronológica de la severidad de la retinopatía diabética. Yo he tenido muchos casos con retinopatías diabéticas proliferativas que tenían 20/20 de agudeza visual todavía. He reportado varios casos de estos en la sociedad alguna vez. Y por el contrario, también he tenido pacientes que de una retinopatía diabética muy leve pasan a una severa, pero en muy poco tiempo, y resulta pues necesario practicar la recomendación que hacía sobre cuando veamos un paciente que ya tiene una retinopatía más o menos moderada, severa, pues seguirlo mucho o de frente, ponerle láser, porque siempre existe la posibilidad de que pase de un estadio a otro en poco tiempo. Con el tiempo y revisando la literatura me encontré con varios artículos. Hay un doctor en Portugal, el profesor Cunavaz, que ha estudiado mucho retinopatía diabética, y él ha publicado varios trabajos en donde propone que hay varios fenotipos de pacientes diabéticos que tienen un comportamiento muy, muy, muy diferente entre ellos, inclusive relacionados con su estado metabólico, ¿no? Como por ejemplo pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada muy alta, y uno esperaría encontrarles una retinopatía diabética avanzada, severa por los años de enfermedad, y sin embargo no tienen una retinopatía como la esperada. Y lo contrario también ocurre, pacientes que aparentemente están bien controlados metabólicamente y uno les examina de un año para otro y su retinopatía ha avanzado bastante. Mi pregunta era esa: si en la experiencia que tienen tratando pacientes diabéticos, tanto aquí como en Colombia, cuando hizo su formación, se ha encontrado con este tipo de pacientes, ¿no? Que no encajan en la descripción que uno hace, que siempre la hacen obviamente con fines didácticos, pero que no se cumple necesariamente en la cronología de la enfermedad, ¿no? ¿Qué puede comentarnos? Sí. En una parte, cuando hicimos la clasificación de retinopatía diabética, les dije que se ha visto, por ejemplo, las retinopatías diabéticas leves, en un 5% en un año está descrito que van a ser proliferativas, es decir, saltan de leve a proliferativa. Como usted nos ha dicho, no tiene que haber un orden cronológico. Las moderadas en un 15% van a ser proliferativas en un año, saltándose, o no vamos a tener el tiempo de ver esa severa o muy severa. Y ya las severas en un 50% nos van a ser proliferativas en un año. Claro. Con respecto al tema de la hemoglobina glicosilada y que el control metabólico, muchas veces yo también lo he visto que no hay una relación exacta. No encontramos, me han llegado pacientes a la consulta que supuestamente estaban bien, se han controlado los últimos 5 años, pero vemos retinas muy dañadas, muy agresivas, y pueden tener, como usted ha dicho, visiones de 20/20. ¿Okay? Por ejemplo, en estos casos,
no me ha tocado vivirlo en Lima, pero en Colombia sí tuvimos una paciente que tenía visión 20/20, pero una proliferación súper agresiva, fibrosis por todos lados. Mi profesor, por ejemplo, no quiso operarla de primera mano porque ella era 20/20. ¿Ok? Si no hubo, y lo que yo también digo hasta ahora, si no hay una atracción o no hay un compromiso en este paciente, o en este caso, operarla de todas maneras no va a recuperar ese 20/20. Y el paciente va a echarte la culpa de que tú lo operaste lo dejaste ciego, le quitaste su 20/20 y lo dejaste en 20/70 o 20/60. Pero no es porque la cirugía haya estado mal, sino porque toda la retina está mal y la fobia probablemente la tenga conservada. Correcto. En esos casos, yo sí espero que haya una atracción de la fobia para que el paciente realmente sienta o necesite la cirugía como tal. Y mientras eso, vamos tratando agresivamente con láser, con antiangiogénicos, para ayudar a disminuir la cantidad de proliferación fibrovascular y neovasos que encontramos en la retina. De acuerdo. Y la otra cosa que quería enfatizar, porque también me ha pasado viendo pacientes diabéticos, a veces ocurre que uno ve un paciente diabético que le cuenta, ¿no? Que tiene más de 20 años de diabético, sus hemoglobinas glicosiladas están muy altas, no ha tenido un buen control, y le mira el fondo de ojo y uno se queda impresionado porque en realidad, para lo que nos cuenta, uno esperaría ver más severidad, ¿no? Y aquí ocurre que cuando uno no conoce al paciente, no conoce la evolución del paciente, y nosotros lo estamos viendo ya en un estadio muy avanzado, resulta que esa retina que parece tan tranquila cuando le hacemos una angiografía, pues está repleta de zonas de cierre capilar y curiosamente, y esto es lo que quería enfatizar, no tiene muchos microneurismas. Y lo dijiste, Carlos, porque te escuché mencionarlo, pero recuerdo que decías que cuando los microneurismas comienzan a desaparecer es porque está habiendo una obstrucción capilar bastante ya severa, y eso hace, claro, eso hace desaparecer los microneurismas, ¿no? Entonces, con esto yo he aprendido y se lo transmito a mis residentes, que no hay que confiarse mucho en lo que se ve en el momento, en el fondo de ojo. De todas maneras, tenemos que recurrir a un examen auxiliar que, bueno, en el mejor de los casos puede ser un OCTA, pero si no se tiene OCTA, la angiografía todavía sigue siendo vigente. Hacer una angiografía nos va a demostrar que ese fondo de ojo que no parece tan malo, pues está a punto de convertirse en una retinopatía diabética proliferativa si no hacemos algo, ¿no? Sobre todo recogiendo la historia de un paciente que dice que tiene un montón de tiempo de diabético, que está mal controlado metabólicamente. No se confíen de que la retina esté sana en un paciente de ese tipo. Es probable que la retina esté muy deteriorada y no nos estamos dando cuenta porque ya desaparecieron los microneurismos, están repletos de parches de isquemia, y eso da la impresión en un fondo de ojo común y corriente que es un fondo de ojo casi normal, ¿no? Casi normal. Siempre hay algunos rasgos que indican que hay algún problema, pero hay que tener cuidado con eso. Y al respecto también hice una revisión sobre esto, y el mismo profesor Cunavas proponía como un biomarcador de deterioro de una retinopatía diabética el recambio de microneurismas, ¿no? Haciendo uso de equipos que pueden contabilizar el número de microaneurismas en una foto. Él estableció que cuando en un paciente que tenía una determinada cantidad de microaneurismas en un año o en 6 meses, él hacía los exámenes cada 6 meses, veía que había un recambio muy importante, desaparecían muchos microaneurismas o pasaban de un estadio a otro, esos pacientes estaban en alto riesgo de desarrollar una retinopatía diabética proliferativa muy pronto, ¿no? Y desgraciadamente su trabajo en este tipo de trabajo, en este reporte, no tenía muchos casos. Él mismo reconocía que necesitaba un estudio más amplio para demostrar lo que quería probar, pero en la práctica yo creo que sí ocurre lo que él dice, ¿no? Un paciente que tiene una retinopatía muy florida
y que de pronto comienzan a desaparecer los microaneurismas y uno le comienza a ver el fondo de ojo aparentemente mejor, no dejen de hacerle una angiografía, porque si no, se pueden dar con la sorpresa de que están dando por mejor una retina que en realidad ha empeorado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Ayer llegó una paciente, 30 años de diabetes. ¿Por qué? Porque perdió la visión brusca de un ojo de un día para otro. La veo un hemovitrio grado 4. El otro ojo tenía contaditas microhemorragias, pero muy, muy pocas en diferentes áreas, ¿no? A esta paciente, bueno, ya hay que manejarla bien, pero un ojo con hemovitrio, el otro ojo que apenas tiene microhemorragias, como usted dice, no es que esté bien, es que probablemente hay una isquemia muy severa en toda la retina, aún no habrán neovasos, pero va a empezar a crecer y de una manera alarmante por el tiempo de diabetes que tiene la señora. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, creo que hay preguntas en el chat. Leyendo. Yo mejor les puedo ir leyendo. Sí, a ver. Sí, doctor Barriga. A ver, le voy diciendo. Primero lo felicitan al doctor por la excelente ponencia y consultan si los controles de panfotocoagulación los realiza con angiografías para ver la regresión de neovasos. Sí, pido la angiografía, no en todos los pacientes, porque muchos de ellos son pacientes que tienen alteraciones nefrológicas, no podemos hacerle angiografía siempre, pero hacemos fotos clínicas para ver cómo estaban al inicio y ver y poder de alguna manera ir midiendo cómo va esta regresión. ¿Ok? Pero sí pedimos angiografía también a los pacientes posteriores al láser. Sí, si me permite, Julio, esta es una indicación muy importante para tomar en cuenta ahora la angio-CT, ¿no? La angio-CT, al no ser invasiva, no tener que inyectarle nada al paciente, se convierte en una herramienta muy útil para hacer el seguimiento de pacientes cuando tenemos que hacerles angiografías de control. Hacer pues angiografías con fluoresceína de control de manera periódica no es fácil, ¿no? Los pacientes se cansan de tanta inyección y bueno, también. Y les puede hacer daño también. Entonces, la angio-CT en este caso se perfila como una herramienta muy útil. Pero yo diría que siempre es necesario, ¿no? Ver cómo está esa vasculatura después del láser, porque no siempre el láser es suficiente, ¿no? Cuando hablábamos de los protocolos de tratamiento láser, el ETDRS proponía un tratamiento láser que solamente llegaba hasta las vorticosas. Nosotros, hace ya buen tiempo, hacemos más o menos lo que dijiste tú, Carlos, ¿no? En pacientes con retinopatía diabética de moderada a severa, que todavía no es proliferativa, pero realmente ya tiene muchos parches de isquemia, les hacemos una fotocoagulación panretiniana más leve, pero tratamos de irnos más allá de las vorticosas también, porque se ha demostrado pues que más allá de las vorticosas hay retina que puede estar isquémica, severamente isquémica, y ser esa la causa del VEGF que está dando lugar a la neovascularización que puede aparecer después o que ya está. Entonces, con respecto al ETDRS, pues eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que la tecnología nos ha permitido evolucionar, avanzar un poco más, disparar más allá de las vorticosas y poder hacer además tratamientos un poco más selectivos, ¿no? Hay láseres que permiten eso, ¿no? Que uno con el láser puede elegir la zona isquémica que quiere tratar y tratar solamente esto. Eso ya existe también. No lo mencioné en los protocolos porque es algo muy sofisticado todavía, no está al alcance de mucha gente, pero existen, ¿no? El Navilas es un sistema de láser que permite seleccionar en la retina cuáles son las zonas que están en riesgo de desarrollar neovascularización y pues tratar solamente eso y no tratar el resto de retina que está sana, cosa que sí hacemos cuando se hace pues una fotocoagulación panretiniana como está descrito, ¿no? Así es. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos en el chat es si en los casos de retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿hasta cuántas dosis de anti-VEGF podría aplicar antes de recurrir a la panfotocoagulación?
Bueno, como habrán visto en la exposición, la retinopatía diabética no proliferativa aún no tiene indicación del VEGF. Es solamente la panfotocoagulación como tratamiento estándar. Ya cuando hay una proliferación, ahí sí debemos recurrir tanto al láser como a los anti-VEGF. Si hablamos de un paciente con retinopatía diabética proliferativa, ¿cuánto VEGF? Realmente es difícil y el doctor Ría lo va a decir. Nuestros pacientes no tienen la capacidad económica ni el CIS por tiempos va a poder cubrir tantas inyecciones por paciente. Tendríamos un servicio de solo poner inyecciones todos los días y la cadena, porque es un círculo, ¿no? Hay que ponerle, de ahí viene otro paciente y al mes hay que volver a inyectarlo y al mes otra vez y esto no es sostenible en el tiempo. Por eso el láser es la mejor opción, porque nos va a proteger la retina, nos va a dar más tiempo y sí, si algún paciente tuviera mucha proliferación agresiva le ponemos un anti-VEGF, pero no es algo que sea sostenible en el tiempo. De acuerdo, Carlos, yo comparto lo que has dicho completamente. Hubieron estudios, ¿no? El protocolo U me parece que fue uno de los protocolos últimos que se hicieron, demostró que con el uso solamente de antiangiogénicos era posible controlar una retinopatía diabética, reducir su severidad, o sea, su estadio de severidad, reducirlo hasta dos categorías y además mantenerlo en el tiempo. Pero esto suponía, pues, inyectar al paciente mensualmente el resto de su vida. Eso es insostenible, ¿no? No hay forma de hacerlo en la actualidad y por más que la teoría, bueno, no la teoría, la evidencia científica lo respalde, no se puede hacer un tratamiento solamente con anti-VEGF para el resto de su vida a un paciente diabético que ya entró en retinopatía diabética proliferativa, ¿no? No es posible. Entonces, tenemos que recurrir al láser de todas maneras, ¿no? Y más bien, precisando con respecto a la pregunta, en realidad yo he tenido la experiencia de cuando voy a hacer un tratamiento láser y tengo un paciente muy florido, con mucha neovascularización e inclusive edema macular, con una sola inyección de anti-VEGF basta para secar la retina, desaparecen los neovasos y se hace mucho más fácil hacer la fotocoagulación panretiniana con una sola dosis, ¿no? Uno le pone la inyección un día viernes y el lunes o el martes de la siguiente semana le está haciendo el láser y se hace mucho más fácil que cuando uno de a priori le quiere poner el láser. Cuando la retina está edematosa, el láser no agarra, se los mencionaba en la clase del miércoles, y los anti-VEGF han venido a facilitar eso, ¿no? Algo parecido pasa con lo que hacen los cirujanos de retina y vitrio cuando van a operar un hemovitrio o una retinopatía diabética proliferativa traccional.